Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre del presidente de esta institución, del doctor Arturo Curiel Ballesteros, quien por razones de trabajo no puede estar acompañándonos esta noche, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 2 de julio del 2019, donde tendremos la conferencia El tiempo es cerebro, enfermedad vascular cerebral, a cargo de nuestro invitado, el doctor Amado Jiménez Ruiz. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario para que conduzca esta sesión académica, rogando a todos ustedes poner sus teléfonos en silencio o vibrador, por favor. Sí, con mucho gusto, señor expresidente y hoy presidente en funciones en ausencia de nuestro presidente. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Celebramos su asistencia, que para la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco es central y de la mayor importancia. Como ya lo acaba de decir el señor presidente, encargado hoy de la función, el día de hoy preside en esta sesión el maestro Eduardo Velasco Briceño, expresidente de nuestra Benemérita institución. Igualmente tenemos hoy un médico invitado, joven médico, que bueno, yo tengo muchas palabras para elogiar la tarea de un joven que ha venido esforzadamente cumpliendo sus tareas en estudios de posgrado en distintas partes del mundo y hoy, bueno, nos visita y claro que la Benemérita tenía que aprovechar el viaje, literalmente, para traer aquí a nuestro joven doctor Amado Jiménez Ruiz, quien ahora sí que la prosapia le viene de historia, porque yo conocí a tu abuelo, que era una eminencia en este estado de Jalisco y en el mundo, don Amado Ruiz Sánchez, a quien hoy recordamos también aquí, gracias a ti, a la familia que está, su presencia moral, que siempre tenemos los universitarios y los jaliscienses en alta estima. Y bueno, pues está con nosotros el doctor Amado Jiménez Ruiz como conferencista y el de la voz, prosecretario de nuestra institución, servidor, maestro José Manuel Jurado Parres. Voy a tener aquí el gusto de leer una muy apretada síntesis, como obedece pues a los tiempos que nuestra institución tiene para sus jornadas de este perfil, los datos sobresalientes del currículum vitae del doctor Amado Jiménez Ruiz. Él es egresado de la carrera de Medicina de nuestra Universidad de Guadalajara, de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Cuenta con la especialidad en Medicina Interna en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, otra de nuestras glorias institucionales de este estado, y actualmente él es el jefe de residentes de neurología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ese gran instituto que ha sido gloria también de nuestra vida nacional. Trabajó con el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa en la Universidad Johns Hopkins, haciendo investigación en células madres y tumores cerebrales. Cuenta con más de 15 artículos en revistas indexadas, ha participado en diversos intercambios académicos en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad Johns Hopkins, en la Universidad de Texas en Houston y en la Universidad de Salzburgo en Austria. Es profesor de pregrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente dirige su atención a las enfermedades cardiovasculares y su impacto en la salud cerebral. Vamos a dejar el micrófono ya en manos de nuestro invitado, el doctor Amado Jiménez Ruiz, para que nos presente su exposición y bienvenido a su casa. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar la plática con esta imagen. Es una fotografía muy famosa que se toma en 1945 cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y estos tres hombres comparten varias características que los hacen similares. Winston Churchill, Roosevelt y Stalin. Los tres fumaban, de hecho aquí sale Churchill con el puro, Roosevelt con el cigarro y también Stalin fumaba. Los tres eran hombres, obviamente estaban bajo mucho estrés, tenían en su responsabilidad la responsabilidad de dirigir tres grandes naciones, las tres grandes naciones que quedaron como líderes en ese entonces,
y los tres también padecían sobrepeso. Y una otra característica, lo más importante, es que dentro de los 20 años después de que se tomó esta fotografía, los tres iban a morir de enfermedad vascular cerebral. Entonces, este viejo dicho que decía el doctor Thomas Sydenham, un hombre es solo tan viejo como lo son sus arterias. Y vamos a ver la relevancia que tiene esto. Entonces, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, de hecho, iba a morir de una hemorragia cerebral 20 días después de que se tomó esa foto. Winston Churchill, del Reino Unido, Inglaterra, muere de complicaciones de infartos cerebrales múltiples en 1965, él siendo un gran orador que era con mucha discapacidad para lograr hacerlo. Y Joseph Stalin muere de una hemorragia cerebral en 1953. Entonces vamos a ver por qué se relacionan estas enfermedades. Con algunas excepciones, la enfermedad vascular cerebral se trata de una enfermedad del envejecimiento. El infarto cardíaco, el infarto cerebral, la hipertensión, las arritmias, las alteraciones del corazón, las alteraciones de las válvulas del corazón son más comunes en el paciente geriátrico. ¿Y esto por qué ocurre? Quizá tenga que ver con la longitud de los telómeros, hablando de los cromosomas, inflamación crónica que se da en la vejez, el estilo de vida, uno muy importante, el sedentarismo, que ya no hacemos tanto ejercicio, la dieta, el tabaquismo y las comorbilidades, como son enfermedades muy comunes como la diabetes, la presión arterial elevada y la enfermedad renal crónica, por mencionar algunas. Entonces, por eso un hombre es tan viejo como lo son sus arterias. Aquí tenemos en esta diapositiva una arteria normal, donde se ve el flujo que va con los eritrocitos, que son las células rojas, las que transportan el oxígeno a través del vaso, y cómo a lo largo del tiempo se va formando una placa. Esta placa de colesterol, de grasa, de calcio, de distintos materiales, hacen que se endurezca y que el flujo se haga mucho más turbio. Y al final tapan la arteria, se forma un coágulo, o lo que conocemos como trombosis. Entonces, ¿en qué arterias ocurre este proceso? Podemos mencionar que las coronarias, las carótidas, las coronarias recordando que son las arterias que irrigan al corazón, las carótidas, vamos a hablar de ellas más adelante, la aorta, las renales que irrigan a los riñones, las braquiales a los brazos, las pélvicas que incluyen las extremidades inferiores, las ilíacas, es decir, todas las arterias están afectadas por este proceso de envejecimiento vascular. Esta es una arteriografía donde se ve en una pequeña zona de estenosis o que está cerrado el vaso en lo que sería el corazón. Entonces es un proceso bastante complejo lo que ocurre para que se dé este fenómeno, pero incluye factores de coagulación, incluye alteraciones del endotelio, de señalización con las plaquetas, etcétera. Es un proceso bastante amplio y complejo que se ha venido estudiando desde hace muchos años. Ahora, hablando de algunos datos interesantes, el cerebro solo ocupa el 2% de la masa corporal total. Sin embargo, el uso de glucosa, que es la gasolina del cerebro, la gasolina de todo el organismo, ocupa el 50% de la masa corporal total. Es decir, que es un órgano que necesita mucha gasolina. Es el órgano que usa más energía en el cuerpo humano y es, por lo tanto, de los más perfundidos. Perfundidos me refiero a que es de los que más reciben irrigación sanguínea. Cuenta con dos sistemas arteriales. Uno lo vamos a ver, que es el carotidio, que está en la parte de adelante, la parte anterior o la parte de arriba, por esquematizarlo de alguna manera. Y esta es como se ve la carótida derecha, la carótida izquierda. Y el sistema posterior, que está un poquito más atrás y más abajo, que es el vértebro basilar. Entonces, estas son angiografías en donde al paciente se le inyecta un medio de contraste para poder ver si hay algún tipo de obstrucción. Aquí vemos el flujo, se ve muy bien de un lado, del otro lado. Recordando que en neurología y en cuestión de imagen del cerebro, esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Derecha e izquierda. Este es un corte sagital, un corte lo estamos viendo al paciente de lado y se le inyecta el contraste y vemos que todas las arterias se llenan bien. Este es otro método que es una angiografía por resonancia magnética que nos permite ver los vasos sin inyectar un contraste, es más bien un contraste negativo, y acá estaría el corazón, la aorta y los grandes vasos, y aquí se desprenden tanto la circulación carotidia como la vértebra basilar para dar todas las fuentes y las ramas. Entonces hemos llegado a este grado de tecnología para visualizar bien lo que ocurre con los vasos intracraneales y extracraneales que irrigan al cerebro.
Entonces, ya metiéndonos en materia, los tipos de enfermedad vascular cerebral, vamos a empezar con el infarto cerebral. Estas son tomografías de pacientes míos del instituto, y todo esto que se ve gris es una zona de un infarto cerebral. Si se fijan, está como hinchado, ya no se alcanzan a ver estos pequeños surcos, solo se ve esta mancha negra o gris. Entonces, esto es isquemia, es hipoxia, ya no le llegó suficiente sangre a ese cerebro, a esa parte del cerebro, porque se ocluyó un vaso, en este caso una arteria que se llama la arteria cerebral media del lado derecho. Otro caso, la hemorragia cerebral. Una paciente que llegó con descontrol hipertensivo, joven, se le subió mucho la presión y tuvo una hemorragia en una parte del organismo que se llama una parte del cerebro que se llama el tálamo. Incluso afectó un poquito los ventrículos. El siguiente ejemplo es una hemorragia subaracnoidea, y aquí es por la ruptura de un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Lo que pasa es que una parte del vaso se hace más débil y se hace un pequeño globito, se truena y causa toda esta hemorragia, que son estas partes blancas de adentro. Y por último, el tipo más raro, del 1 al 3% de los pacientes con enfermedad vascular cerebral, una trombosis venosa cerebral. Recordando que aparte de las arterias, también hay venas en el cerebro y también se pueden trombosar y causar infartos hemorrágicos en este caso. Entonces, hablando de la enfermedad vascular cerebral en el mundo, tenemos que es la segunda causa de muerte mundial, afectando a más de 15 millones de personas. De esos, 5 millones fallecen y 5 millones con discapacidad permanente. Esto es en el mundo. Entonces, no es una enfermedad rara, es algo bastante común. Hablando de esta misma enfermedad, pero en nuestro país, en México, hay estudios epidemiológicos, el BACID, RENAME-VASC, el Premier, el INSR, que tengo la fortuna de que fueron dirigidos por maestros míos, tanto aquí de Guadalajara como en la Ciudad de México. Nos hablan que la incidencia, el BACID nos habla que la incidencia va de 230 casos por cada 100,000 habitantes y la prevalencia 18 por cada 1,000 habitantes. Entonces, es una enfermedad bastante común. La mortalidad, es decir, ¿cuántos mueren? De un infarto mueren 29 de cada 100, de una hemorragia mueren 48 de cada 100, casi la mitad, y de una hemorragia subaracnoidea mueren 52 de cada 100, es decir, más de la mitad. De aquí la importancia de estudiarla. Hablando de los factores de riesgo, ¿a quién le da enfermedad vascular cerebral? La edad es un factor de riesgo importante. A mayor edad tenemos más riesgo de estas enfermedades. El género, los hombres tenemos un poquito más de riesgo que las mujeres. Los pacientes con descontrol de la presión arterial, la hipertensión arterial sistémica, los que fuman, los que tienen trastornos de los lípidos, sobre todo el colesterol, LDL, que es el colesterol, entre comillas, malo, problemas del azúcar, que son los pacientes diabéticos, la obesidad, que cada vez cobra más importancia tanto en México como en el mundo, el sedentarismo, ya casi no hacemos ejercicio, eso es un factor de riesgo importante, y otras alteraciones cardíacas, por ejemplo la fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón que en vez de latir de una manera adecuada, empieza a latir de manera anormal y forma coágulos, y esos coágulos se pueden ir a diferentes partes, incluyendo el cerebro. Entonces, aquí tenemos algunos de los mecanismos del infarto cerebral. Aterosclerosis intracraneal se refiere al endurecimiento y la formación de placas dentro de las arterias del cerebro. Enfermedad de arterias penetrantes, las arterias muy chiquitas se cierran cuando hay una presión elevada. Las placas que se forman, que ya mencionamos, y que forman estenosis carotidias. Los embolismos, quiere decir que se forma un coágulo, por ejemplo, en el corazón o en la aorta, y estos viajan y ocluyen sitios distales para causar esto isquemia. La fibrilación auricular, las alteraciones de las válvulas, por ejemplo, la estenosis mitral es una común. Antes, cuando había mucha fiebre reumática, era una causa muy común de estenosis mitral. Y los coágulos en el ventrículo izquierdo, en este caso son los más comunes cuando se forman después de un infarto agudo del miocardio. Este cuadro se titula La familia colombiana y lo pinta Fernando Botero en los 70s, pero yo aquí lo titulé La familia mexicana, porque aquí podremos ver algo que pasa aquí en México. Este es el papá, esta es la mamá, el hijo y hasta el gato padecen de obesidad, ¿no? Entonces yo decidí aquí renombrarlo a La familia mexicana, que nos da una imagen de cómo está el país ahorita. La obesidad en México se considera una epidemia y algunos datos importantes: 70% de la población adulta sufre esta condición. Al año se gastan 80,000 millones en combatir la obesidad. Somos primer lugar de obesidad en adultos y en niños, ¿no?
Y algo que se viene desde hace muchos años, pero que no tanta gente conoce, es la estrategia camaleón. Entonces, quiero que la recuerden y que recuerden este animalito muy curioso, porque nos va a enseñar bastante de lo que hay que hacer cuando se sospecha de un infarto cerebral. Entonces, la estrategia camaleón nos habla de la población de riesgo. O sea, ¿quién le va a dar un infarto cerebral? Y vamos a repetir: obesos, presión arterial alta, diabetes maltratada, problemas del colesterol y fumadores. Entonces, en un infarto cerebral usa la estrategia camaleón, actúa con rapidez porque el tiempo es cerebro. Y vamos a ver de dónde se acuñó esta frase tan interesante. Los pasos para identificar el infarto cerebral consisten en los siguientes. Cuando uno tiene debilidad, sobre todo de la cara, de una parte de la cara, la mitad de la cara, de la mano o del brazo, de ese mismo lado, que uno tiene debilidad, alteraciones en el lenguaje, que no puede emitir uno el lenguaje o no lo puede entender de manera adecuada. Entonces, cualquiera de estos tres, hay que prender el teléfono y llamar al 911 para pedir una ambulancia o acudir directamente a un hospital. Entonces, León, cara, mano, lenguaje, prende el teléfono. Cuando se presenta un infarto cerebral, hay que actuar con rapidez. Utiliza la estrategia camaleón para detectar los síntomas. Cara: puedes notar debilidad en la mitad del rostro. Mano: pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo. Lenguaje: pérdida de la capacidad de pronunciar palabras. Si detectas cualquiera de estos síntomas, dale on al teléfono y llama al 911. En un infarto cerebral, actúa rápido. Utiliza la estrategia camaleón. Entonces, siempre hay que acordarnos del camaleón. Esta estrategia se viene usando desde hace varios años, sobre todo en Sudamérica, pero ha permeado hasta que lo tomó también la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y hemos tratado de difundirla desde entonces. Otro de los síntomas importantes es la cefalea o el dolor de cabeza. Sobre todo el paciente lo refiere como el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Y es una ilustración que se me hace muy interesante porque ejemplifica bien cómo duele la cabeza, ¿no? Lo pinta este artista. Y algunas llamadas banderas rojas, porque a todos nos duele la cabeza alguna vez, pero cuando hay que acudir al médico por un dolor de cabeza, cuando sea el peor dolor de cabeza que ha tenido en la vida, cuando haya debilidad de una parte del cuerpo, como ya lo vimos, la cara, el brazo, la pierna, cuando haya confusión, que el paciente esté confuso, no sabe de dónde está, no sabe qué hacer, cuando haya dificultad para hablar, ya sea para emitir lenguaje o, al contrario, para entenderlo, en un paciente añoso, más de 60 años, cambio de patrón en alguien con diagnóstico de migraña u otro tipo de dolor de cabeza. Es decir, si ya tiene migraña y sus ataques son muy similares, pues quizá no habría que preocuparnos tanto, pero si cambia el patrón, entonces esa sí es una bandera roja y hay que acudir al médico. Historia de cáncer o inmunosupresión, sobre todo pacientes con VIH que tienen las defensas bajas, estos son más propensos a hacer infecciones del cerebro. Y también el uso de anticoagulantes o antiagregantes porque el paciente puede estar sangrando, puede tener una hemorragia intracerebral. Entonces, en algunas partes de Sudamérica, sobre todo, lo consideran un accidente cerebrovascular, así es como lo nombran ellos. Yo, en lo personal, creo que no es un accidente, porque un accidente es, si yo salgo ahorita y choco, pues sería un accidente. Pero el paciente tiene los factores de riesgo ya preexistentes, ya es diabético, ya es hipertenso, ya fuma, entonces no hace ejercicio, es obeso, tiene una mala dieta. Entonces, realmente no es un accidente, sino más bien la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, las secuelas que hay de esta enfermedad vascular cerebral, el 80% pueden tener alteraciones motoras, o sea, quedan con discapacidad motora para mover la mitad de la cara, para mover la mitad del brazo, la mitad de la pierna. Algunos quedan en silla de ruedas y muchos de ellos quedan con alteraciones para el lenguaje, para poder emitir bien lo que quieren decir, y otros quedan con alteraciones cognitivas, es decir, con síndromes parecidos a lo que sería el Alzheimer, de memoria, de alteraciones cognitivas, alteraciones visoespaciales, etc. No es propiamente un Alzheimer, es parecido. Entonces, estas son algunas de las consecuencias más severas que puede tener esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral? Hay dos, hay médico y hay intervencionista. Entonces, médico, vamos a ver trombolisis, vamos a ver que hay medicamentos que se pueden dar si el paciente llega a tiempo, se da por la vena. Hay medicamentos como las estatinas, como la aspirina, los anticoagulantes que el paciente puede tomar. O intervencionista, si el cirujano puede quitar las placas de grasa del cuello, puede poner algún stent, como si fuera lo que pasa en el corazón,
o incluso puede haber cirugía. Sin embargo, creemos que el mejor tratamiento es la prevención. Control de la glucosa, control de la presión arterial, control del peso, evitar el sedentarismo y tratar los trastornos del colesterol. Si combatiéramos todas estas cosas, realmente no habría enfermedad vascular cerebral. Eso es lo que usamos el Actilice, que es un activador tisular del plasminógeno, que si el paciente llega a tiempo al hospital se le puede dar por la vena y esto lo que hace es destruye el coágulo. También se puede hacer lo que se llama trombectomía mecánica, donde se inserta un catéter por la pierna, por la femoral o por el brazo, por la arteria radial, y se mete este alambre para tratar de aspirar el coágulo. Muy parecido a lo que pasa con lo del infarto agudo al miocardio. Entonces aquí les traigo este ejemplo que se me hizo interesante. Esto es una tomografía simple, es la parte derecha, esta es la parte izquierda, y fue un paciente que se presentó con alteraciones de debilidad en la parte izquierda del cuerpo, con parálisis facial izquierda, y no podía mover bien la parte izquierda. Le hacen una tomografía y ven este puntito blanco, que es un coágulo en donde está pasando la arteria cerebral media derecha. Entonces, lamentablemente no llega a tiempo para el medicamento intravenoso, entonces tiene que pasar al cateterismo, y en el cateterismo meten el alambre, aquí se ven las arterias y aquí se ve de hecho el alambre, se ve que ya no pasa, aquí ya no se alcanza a ver nada del contraste, no se ve ninguna arteria, pero logran meter el catéter, aspirar el coágulo y se reperfunde la arteria, abre para recuperar el flujo. Es lo que se saca, ese es el coágulo que está obstruyendo la arteria. Entonces, ¿por qué el tiempo es cerebro? Esta frase la acuñó Benjamin Franklin, uno de los primeros políticos de Estados Unidos. Decía que recuerda que el tiempo es dinero. Entonces, después los cardiólogos lo agarraron para luchar en contra del infarto del miocardio. Dicen que el tiempo es músculo, hablando del miocardio. La parte de en medio del corazón es un músculo que se puede dañar cuando hay un infarto. Entonces, estos estudios que son de los 70s hablan sobre, esquematizan un corazón normal que quizá tiene un poquito de crecimiento de esta parte, es un corazón grande, un poco cansado, y ocluyen experimentalmente las arterias para ver qué era lo que pasaba. Entonces tratan de ligar la coronaria, que son las arterias que irrigan al corazón, por cierto grado de tiempo, aquí 40 minutos, y esta parte ven que se empieza a morir. A las 3 horas, si no se resuelve esa oclusión, se empieza a morir más del tejido. Y a las 24 horas es casi irreversible el daño. Sí, estos estudios de los 70s, nada nuevo. Entonces el tiempo es cerebro. Igual, al inicio de los síntomas, si alguien tiene los signos y síntomas conocidos como el camaleón, puede llegar al hospital y en las primeras 4 horas y media se puede dar este medicamento intravenoso que destruye los coágulos. Si pasan menos de 24 horas, pero más de las 4.5, el paciente todavía es candidato a la trombectomía mecánica o a este catéter para tratar de disolver el coágulo. Recientemente salió este artículo que nos habla de que esta ventana de 4 horas y media quizás se pueda extender hasta 9 horas, ¿sí? Pero hasta ahorita lo que viene en las guías aprobadas por la FDA de Estados Unidos es hasta 4.5 horas. Entonces quizá podamos extenderla en un futuro, pero no es nada oficial todavía. Pero de todos modos es un estudio muy importante, pivote, y que está cambiando cómo vemos la enfermedad vascular cerebral. Entonces de aquí salió que el tiempo del cerebro se empezó a utilizar en España y en algunas partes de Sudamérica para tratar de concientizar y de crear estrategias que pudieran lograr esto. Time is brain, el reloj, el cerebro, acude al médico. Tiempo de cerebro, gánale al ictus. Ictus se le conoce al infarto cerebral en las regiones de España, en algunas regiones iberoamericanas. Pero realmente no tiene mucho sentido aquí porque no hay tanta conciencia sobre el uso de esta palabra. Entonces yo creo que lo más correcto es un infarto cerebral. Con un infarto cerebral, el tiempo perdido es cerebro perdido. Lo mismo. Y estas estrategias de la Academia Americana del Corazón y de la Academia Americana de Enfermedad Vascular Cerebral. Entonces, si el tiempo es cerebro, ¿cuánto cerebro?
Haciendo esta fórmula, los elementos cerebrales perdidos por unidad de tiempo, entre el tiempo, vemos que BI es volumen del infarto, BB es volumen del cerebro en general y TB el número total de elementos, sin incluir algunas cosas como ventrículos, y aquí incluye las neuronas, las sinapsis, las fibras mielinizadas. Entonces, el volumen típico de un infarto común y corriente más o menos mide 54 milímetros en la cavidad intracraneal. El tiempo de evolución promedio de cualquier infarto sería de 10 horas. Y el promedio de neuronas cerebrales que nosotros tenemos son de 22 billones. Entonces, en un minuto se pierden 1.9 millones de neuronas, 14 billones de sinapsis y 12.5 kilómetros de fibras mielinizadas. En una hora se pierden 120 millones de neuronas, 830 billones de sinapsis y 714 kilómetros de fibras mielinizadas. Acordándonos que la neurona es la unidad funcional del cerebro y las sinapsis son las conexiones entre neuronas, y las fibras mielinizadas son la grasa y las proteínas que envuelven los nervios y hace que se pueda conectar una con otra. Claro que estos de kilómetros es porque está altamente empaquetado dentro del nervio. Entonces, como ven, es una gran cantidad de neuronas las que se pierden con un infarto cerebral promedio. Este es un paciente mío que me tocó ver en enero del presente año, que estaba haciendo ataques repetitivos de alteración del lenguaje, alteración de fuerza de su lado derecho, y recuperaba. Duraban unos minutos y se la quitaban. Varios, en una semana tuvo 5 o 6. Entonces lo ingresamos para estudiar cuál era la causa y vimos que aquí tiene la arteria que mencionamos, la carótida, con estas placas blancas. Todo esto es calcio, es colesterol y que estaban ocluyendo el flujo de esa arteria. Se presentó para cirugía y después de la cirugía quedó completamente recanalizado. Se quitaron las placas. Y aquí les traigo algunas imágenes. El cirujano tiene aproximadamente 6 minutos para hacer la endarterectomía antes de que ocurra una catástrofe intracraneal. Entonces, ¿podemos picarle por favor? Un día antes, Espero que no hayan cenado. de la cámara. Y hace un pequeño puenteo, un bypass. ¿Tenemos caso grande? Está disecando la arteria. Tengamos. Y ahorita vamos a ver lo que hace. Por favor. Pues fíjense cómo diseca, menos de 6 minutos, entonces el tiempo sí es cerebro. Y vean la placa que diseca. Es la pieza quirúrgica que me manda el cirujano vascular. Este es el esquema de sus carótidas, las arterias, y estas eran las placas que estaban ocluyendo el flujo. Una obstrucción impresionante. Claro que si esto se tapa, pues causa un infarto maligno de todo ese hemisferio. Entonces al paciente le fue muy bien. Este es otro paciente que murió por otra causa, pero nos invitaron a la autopsia para estudiar su cerebro. Ahí damos las clases de anatomía y aprovechamos el cerebro en fresco porque creemos que es la mejor manera de aprender neuroanatomía, tocando, oliendo el cerebro y estudiando todas las estructuras que tiene. Sin embargo, aunque murió por otras causas, una sepsis abdominal, vemos que las arterias del cerebro, las vertebrovacilares, ya tenían estas placas de grasa. Entonces, seguramente ya tenía envejecimiento vascular y seguramente la edad, a pesar de ser un paciente relativamente joven, no correspondía a la edad vascular. O sea, la edad biológica era diferente a la edad cronológica del paciente. Entonces, estos fueron hallazgos incidentales, pero me parecieron muy interesantes porque ya había daño vascular aquí a nivel cerebral. Entonces, ¿quién debe participar en la enfermedad vascular cerebral? La población general, el médico general, yo como neurólogo, los médicos internistas, los paramédicos, los políticos y líderes de opinión, el gobierno, el servicio de enfermería. ¿Quiénes? La respuesta es todos. Esta es una enfermedad de todos y todos tenemos que tener conciencia de lo que la causa, cómo podemos prevenirla para ayudar. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro en cuanto a esto? Esta es una implementación que se ha hecho ahí en el hospital, donde usamos los grupos de WhatsApp, no solo para enviar memes, sino para algunas otras cosas, que es el código cerebro de ahí del hospital. Entonces ahí está conectado el neurólogo vascular, el neuroradiólogo, el intervencionista, el cirujano, y se presenta al paciente, se mandan mensajes, se mandan las imágenes, y aquí entre todos se decide qué es lo que se tiene que hacer. Entonces se activa el código y todos por WhatsApp están enterados de lo que se tiene que hacer y están por ir al hospital para
hacer el tratamiento al paciente. Entonces es muy útil esta herramienta, a pesar de que ha tenido problemas, pero creemos que es una herramienta bastante útil. Y esto también ya lo empiezan a usar otros médicos. De hecho, este artículo es de 2 neurólogos vasculares de ahí de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el doctor Manuel Velasco, que ya publican sus hallazgos y sobre cómo debe ser esto regulado. Entonces el WhatsApp sirve para muchas otras cosas. Otra cosa muy interesante son las unidades móviles de enfermedad vascular cerebral. Esto primero fue implementado en Alemania, pero esta es una fotografía de lo que están haciendo en Nueva York y hacen estas ambulancias que ya tienen un tomógrafo integrado. Entonces va el paramédico con la sospecha de alguien que avisa por la red que tiene un probable infarto cerebral y ahí mismo se le hace la tomografía. La tomografía se envía por vía satélite al neurólogo, al urgenciólogo, al internista que está en urgencias del hospital, ve la imagen, ve al paciente y se puede decidir ahí mismo si es candidato para trombolisis, si tiene que acudir a un centro donde haya cateterismo, si tiene que acudir a cirugía, etcétera. Claro que estas unidades móviles de enfermedad vascular cerebral son muy caras, $5 millones aproximadamente, pero es una estrategia muy interesante para tratar de disminuir los costos. Imaginen una ambulancia en Nueva York tratando de transportar pacientes al hospital, muchas veces no se podría por tráfico, etcétera. Y aquí en Guadalajara pues no nos quedamos muy lejos en cuestiones de tráfico. Entonces creo que es una herramienta muy interesante que en el futuro promete mucho. Y esta es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y aquí puse al doctor José Luis Ruiz Sandoval, quien es jefe de neurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y gracias a uno de los maestros que me impulsó para ser neurólogo, y al doctor Carlos Cantú, que es el jefe del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salud Subirán, quien es neurólogo vascular y siempre nos alienta a investigar y a estar mejorando estas cuestiones, y a 2 de mis maestros también, que son adscritos, el doctor Erwin Chiquete y el doctor Fernando Flores. Los 4 son neurólogos vasculares, ellos 2 fundadores de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, que se dedica al estudio de esto. Entonces, antes de concluir, la enfermedad vascular cerebral es tratable y el tratamiento resulta en notable reducción de costos. Una pequeña inversión en mejor educación pública y manejo agudo de la enfermedad vascular cerebral producirá grandes dividendos en el largo plazo. Aquí podemos poner este video, por favor. Este es una imagen que se me hizo muy interesante, salió este año también. Una resonancia magnética del cerebro con un sistema de resonancia magnética de 7 Teslas. Para que se den una idea, una resonancia magnética normal de aquí del Hospital Civil es de 1.5 Teslas. Este es 7, o sea, más de 3 veces el valor. Entonces vean el grado de detalle que hemos adquirido para conocer la anatomía cerebral sin necesidad de hacer una disección, de hacer una autopsia. Este video se ha hecho viral con cuestiones de las redes sociales, porque es la primera vez que podemos ver el cerebro y sus vasos de una manera tan detallada y que seguramente nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona el cerebro normalmente y cómo funciona anormalmente. Para conocer la enfermedad, primero tenemos que saber cómo funcionan las cosas normalmente. Entonces siempre me impresiona mucho ver este video, porque quiere decir que vamos por buen camino. Y me despido con esta cita. La gente suele preguntarme cómo me interesé en el cerebro y mi respuesta retórica es: ¿cómo puede alguien no estar interesado en él? Todo lo que llamas naturaleza humana y conciencia surge de ahí. Muchas gracias. Gracias. Impresionante la exposición del doctor Amado Jiménez Ruiz. Ahorita, antes de que levantaran la pantalla, le preguntaba si no había revisado mi historia clínica para tomar ejemplos de todo, pero ya me dice que no. Bueno, el doctor Amado Jiménez Ruiz admitirá algunas preguntas que quieran ustedes plantearle. Adelante. Allá atrás. Por el micrófono.
Muchas gracias. Preguntarle, doctor, mientras más naturales sean los alimentos, mientras menos procesados sean, ¿nos ayudan a prevenir ese tipo de infartos, ese tipo de situaciones, perdón? ¿Sí? Claro que sí, es una muy buena pregunta y de hecho sí, lo que se recomienda para estos padecimientos, para salud general y para salud cardiovascular es la dieta mediterránea, que incluye alimentos menos procesados, que sean bajos en grasa, bajos en sal y muchos vegetales y frutos, una dieta sana. Entonces seguramente la alimentación, que aunque no lo mencioné tanto, pero sí influye mucho en el envejecimiento vascular, claro que sí. Buenas noches. Doctor, ¿qué hay respecto a las pravastatinas y atorvastatinas que comentan que, o sea, adecuadas obviamente para bajar todos los niveles de colesterol, triglicéridos y demás, pero que comentan que también son peligrosas? ¿Qué me puede decir de eso, doctor? Las estatinas son muy útiles, las estatinas como la pravastatina, como la atorvastatina, el Lipitor, las diferentes tipos que hay como unos 5 o 6 tipos de estatinas, ayudan a mejorar el colesterol, ayudan a mejorar las placas ateromatosas, las placas que se hacen en las arterias, y yo creo que en un paciente indicado no habría ningún problema, no tendrían mucho riesgo. Los efectos adversos de las estatinas son el daño hepático, el daño muscular, o sea, el daño al hígado, daño al músculo, y a veces pueden causar, se han asociado a hemorragias cerebrales, pero este es un paciente que quizá no tiene la indicación como tal. Entonces, como prevención secundaria, todos los pacientes deberían de estar usando estatinas, que son la que usted menciona, por ejemplo, la pravastatina. Es un medicamento bastante común, no es caro, o sea, es bastante barato, y creo que deberíamos de recetarlas más. Claro, con una indicación. Hola, buenas noches, doctor. La unidad de medida Tesla, ¿cómo se mide? ¿Y esta tecnología en el último video que vimos existe en México? No, esta tecnología es de Estados Unidos. Ellos son de los que más estudian la enfermedad vascular cerebral. Lamentablemente no la hay aquí. Aquí llegamos quizá a un teslaje de 3, pero esa resonancia magnética era de 7. Claro que son extremadamente caras, ahorita es más bien una cuestión experimental, pero esperemos que algún día pueda llegar esta tecnología para acá. ¿Y la otra pregunta es de las unidades? Sí, ¿cómo se mide esa unidad de Tesla? ¿Conforme a masa, velocidad? ¿Cómo es la unidad de medida? No sé, la verdad es buena pregunta, pero habría que buscarlo. Pero tiene que ver con Nikola Tesla, con el de los creadores. Sí, pero la unidad perfecta no sé. Yo te felicito, pero de todo corazón, porque conferencias como la tuya se necesitan. Nos dedicamos a la economía, a la política, a 1000 temas, y el actor está olvidado. Estos síntomas tan sencillos y estos ejemplos que nos pones nos enseñan muchísimo. Yo he pasado por eso hace poquito. Y nadie le da importancia, siendo que somos los primeros. Creo que debemos preocuparnos por cuidarnos para poder servir a los demás. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera saber si es lo mismo entonces un infarto cerebeloso y un infarto cerebral, porque hace 2 años yo tuve un infarto cerebeloso. Yo no tengo sobrepeso, no fumo, soy vegetariana, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo todas esas cosas que pasaron ahí, y sin embargo tuve un infarto cerebeloso que me costó trabajo recuperarme porque pues el cerebelo, ya me di cuenta que regula el equilibrio y no tenía equilibrio. Pero con las terapias y todo, bueno, ya volví a manejar inclusive, y yo siempre he tenido esa duda, y yo le preguntaba al neurólogo, y yo la verdad no me acuerdo si a lo mejor estaba muy conmocionada por este episodio que me pasó, y me atendí en el Hospital Civil, en el Juan y Menchaca, y yo no recuerdo qué me dijo el neurocirujano, o sea, cuál era la diferencia en que mi infarto hubiera sido cerebeloso o un infarto cerebral. Una muy buena pregunta. Realmente la distinción allí es la cuestión anatómica.
El cerebro como tal son los dos hemisferios y el cerebro es la parte más abajo que controla el equilibrio, controla cómo hablamos, varias funciones. Entonces, el mecanismo es igual, el mecanismo del infarto como tal es igual, sin embargo el sustrato seguramente es diferente en una persona como usted que no tiene los factores de riesgo clásicos. Entonces, de hecho es uno de los grandes problemas en México, que los infartos cerebrales no se estudian a fondo, no se ve la causa. Entonces, el infarto cerebral siempre es consecuencia de algo más. Entonces habría que buscar exactamente la causa y seguramente sería un caso más particular el de usted, una etiología un poco más rara porque no cuenta con los factores de riesgo normales. Pero sí sería estudiarla a fondo a ver cuál fue el problema. Sí. Gracias. ¿Su experiencia? Aquí, permíteme. Buenas noches, felicidades, doctor. Gracias. Y usted decía, una de las causas como factor de riesgo es una vida sedentaria. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo de ejercicio diario recomienda usted? ¿Qué tipo de ejercicio, de acuerdo a la edad de los aquí presentes, pues nadie somos jóvenes? Y también que me dijera cuál es la primera causa de muerte a nivel mundial, porque usted dijo que las enfermedades cardiovasculares son el segundo lugar. El primero, ¿quién lo ocupa? Gracias. Excelentes preguntas, muchas gracias. La primera causa de muerte a nivel mundial es la trombosis. Entonces es el infarto agudo al miocardio. Esa es la primera, que es el mismo mecanismo del infarto cerebral. Entonces se pelean ahí la posición entre primer lugar, segundo y tercero, pero todos tienen el mismo sustrato, trombosis sería la respuesta. Y sobre el ejercicio es algo muy importante. La recomendación de la Asociación Americana del Corazón es que el paciente añoso, paciente más de 60 años, paciente geriátrico, haga por lo menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días a la semana, 4 o 5 días a la semana, y de un ejercicio aeróbico, que puede ser desde caminar, pero que tenga que elevar un poquito la frecuencia cardíaca, que sude un poco, para que esto se refleje en una buena salud. ¿Sí? Buenas noches. Mi pregunta es, un hijo me encargó que preguntara si, por ejemplo, cuando viene un infarto, picarse todos los dedos para que salga, pues, sangre, ¿verdad? No sé si sea conveniente eso. No sé si se refiere a tomar la glucosa, el de picar los dedos. No. Picarse los dedos. Con un alfiler picarlos. ¿Como medida terapéutica? Sí, si viniera un infarto. Y picar los dedos, cada dedo. Pues no, realmente no tendría ninguna indicación. No. No. Y por ejemplo, cuando un hipertenso hace mucho ejercicio, también, ¿no le sube más la presión? Si está haciendo mucho ejercicio de cardio. Depende del paciente, se le puede subir, se le puede bajar. Entonces, por eso la rehabilitación tiene que ser en base al paciente, en base individualizada, porque cada paciente se comporta de manera diferente y habría que ver cómo se comporta ese paciente cuando está haciendo ejercicio para ver qué tipo de alteraciones de la presión tiene durante el ejercicio y en base a eso hacerle un tratamiento muy individualizado. Muy bien, gracias, doctor. Sí, doctor. Gracias. En su experiencia, ¿los pacientes con cáncer tienen más metástasis o enfermedad vascular cerebral? Una muy buena pregunta. Los dos, de hecho, cada vez se estudia más que tienen más trombosis a nivel cerebral y más hemorragias a nivel cerebral. No es la primera causa de muerte ni de alteraciones. Las metástasis son un poco más comunes, pero ahí van, en segundo o tercer lugar, nos están alcanzando en paciente oncológico. Bueno, después de... perdón, allá hay otra. Sí. Oiga, doctor, en algunas recomendaciones familiares o de gente común y corriente, como son la mayoría, ¿es necesario tomar la aspirina Protect, que le llaman, para que nos ayude en algo en eso? Otra muy buena pregunta. La aspirina Protect ha funcionado por muchos años como antiagregante, evita que se adhieren las plaquetas y esto nos protege en contra de los coágulos, pero también tiene efectos adversos como es la gastritis, la hemorragia gastrointestinal. Entonces, un paciente que no tenga contraindicaciones y que tenga factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, factores de riesgo cardiovasculares, tendría que tomar la aspirina. Sin embargo, esto tendría que ser prescrita por un médico, examine toda la historia clínica, vea que no haya ninguna contraindicación y en base a eso. Un paciente
que sea añoso, pero que no tenga los factores de riesgo cardiovasculares, no se beneficiaría de tomar aspirina a pesar de su bajo costo y seguramente sí podría experimentar efectos adversos. Entonces tendría que ser también un tratamiento muy individualizado y basado en el paciente como tal. Bueno, yo sí quería, por supuesto, sumarnos a las felicitaciones a nuestro doctor Amado, pero después de ver la última diapositiva, pero más que nada que tenía, obviamente era una filmación a 7 Teslas, como lo dijo, de ese equipo que debe ser una maravilla. ¿Qué tanto lo que hace 20 o 30 años se decía que sobre el cerebro todavía estábamos realmente en condiciones tan elementales que las cosas fundamentales todavía no se lograban o tratar o conocer o intervenir? Todavía continuamos en esos tiempos, o realmente al ver esto yo digo qué maravilla, porque creo que eso nos va a servir a la humanidad de una manera muy positiva. ¿Cómo la vislumbra usted, mi estimado doctor? Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Muy buenas preguntas. Y realmente eso se creía que no sabíamos nada. Yo estudiando este tema y ahora que estoy en neurología, pues siempre me acuerdo lo que dice Sócrates, ¿no? Yo solo sé, lo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque cada vez se da uno cuenta que realmente no sabe nada, se adentra los temas y no sabemos nada, pero creo que hemos avanzado demasiado en cuestiones de salud cerebral, y antes también teníamos esta cuestión de que pensamos que el cerebro, si uno tenía una hemorragia, si uno tenía un infarto, no había nada que hacer, ¿no? Pues le dio la embolia, le dio el derrame, como comúnmente se conocen, y pues ahí quedó el paciente, quedó muy discapacitado o murió. Pero ahora, con estos nuevos métodos, esta nueva tecnología, hemos aprendido mucho sobre cómo tratar al cerebro y sobre todo cómo prevenir las enfermedades. Entonces realmente creo que el tratamiento pivote es la prevención. Si podemos lograr esta prevención controlando el azúcar, el peso, haciendo ejercicio, la dieta, la presión, creo que podemos evitar muchas enfermedades. Pero sí, yo creo que estamos en la punta del iceberg y apenas estamos vislumbrando. Este video a mí me impresiona siempre que lo veo y siempre me causa mucha emoción. Bueno, un comentario adicional. Fíjese, en todos los edificios públicos encontramos anuncios que dicen no corro, no grito, no empujo, ¿no? Es decir, y no uses el elevador en caso de sismo o incendio. Sin embargo, creo que una medida preventiva podría ser el colocar también anuncios describiendo en forma genérica estos síntomas de camaleón, para que quien empiece a sufrir una enfermedad vascular cerebral pues lo pueda leer y lo pueda estar consciente de ello. En muchos edificios públicos en Estados Unidos, por ejemplo, uno puede ver, si te sientes o tienes estos síntomas, córrele porque estás a punto de sufrir un infarto, ¿no? Y uno encuentra desfibriladores en los pasillos o en áreas comunes. Quizás eso podría formar parte de una incipiente campaña de prevención como la que usted nos ha recomendado. Es maravilloso el trabajo que ha presentado usted, doctor. Habla mucho de la vocación que todos los médicos y los altos especialistas como usted sienten por una carrera tan noble como lo es la medicina. En virtud de ello, esta institución, le ruego ponerse de pie, tiene el agrado y el alto honor de entregar a usted un modesto reconocimiento por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, a usted, doctor Amado Jiménez Ruiz, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El tiempo es cerebro, enfermedad vascular cerebral, misma que se ha desarrollado en nuestra casa sede, cumpliendo con el compromiso de esta institución, como lo ha sido desde su fundación, la difusión de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, 2 de julio del 19, y lo firma
el maestro José Manuel Jurado Parres, prosecretario de la Junta Directiva, y el de La Voz, Eduardo Velasco Briceño, como expresidente, y ha sido un verdadero honor estar a su lado, doctor, poder disfrutar su conferencia y felicidades. Muchas gracias. Le ruego tomar asiento. Bueno, pues como corresponde a nuestro siguiente punto de la orden del día, algunos avisos para todos ustedes que al mismo tiempo, por supuesto, invitamos. El próximo martes 9 de julio a las 20 horas vamos a tener aquí también a un personaje muy conocido de nuestra región, con una conferencia que se llama Minerva, la diosa pagana de los tapatíos, historia y símbolo urbano, a cargo de nuestro invitado, don Manuel Falcón. Todos hemos visto sus caricaturas y nos divierten mucho porque además tiene un ingenio extraordinario, don Manuel. Y bueno, va a venir aquí a nuestra benemérita institución, así es de que todos ustedes están invitados y seguramente la vamos a pasar muy bien también. Y bueno, pues invitarlos, como siempre, nuestra institución organiza aquí un convivio para que nuestro invitado especial pueda compartir con ustedes, amén de recibir las felicitaciones que naturalmente se merece, pues a que nos siga platicando y algunas preguntas que seguramente algunos tienen. Y le entrego el micrófono a nuestro presidente en funciones para que clausure nuestra sesión y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro José Manuel Jurado Parres. Bueno, y siendo las 20 horas con 53 minutos de este día 2 de julio del 2019, clausuramos esta sesión académica habiendo disfrutado la conferencia El tiempo es cerebro, enfermedad vascular cerebral, a cargo de nuestro invitado, el doctor Amado Jiménez Ruiz. Muchas gracias, los esperamos el próximo martes.